Cuando quiera ya estamos listos. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a dar la clase, que es el capítulo 7 del libro Política Internacional Argentina de Mario Rapaport. El nombre de este capítulo es La última dictadura militar. Bien. Primeramente hay que hacer las consideraciones que hace el autor y nos dice que, bueno, que el golpe de Estado de 1976, del 24 de marzo de 1976, fue muy diferente a los otros que ocurrieron en nuestro país, porque tiene consecuencias desde lo político, por el terrorismo de Estado, obviamente, desde lo estratégico, porque implicó, por ejemplo, una gran pérdida para la Argentina, que fue la guerra de Malvinas. Además, desde lo social, porque se produce un gran proceso de redistribución de la riqueza de manera desigual, digamos, con los ingresos totalmente diferentes para las diversas partes de la sociedad, y fundamentalmente económicos. ¿Por qué dice que lo económico? Y luego lo sigue tratando en otras partes del capítulo, porque se inicia en el 76 un proceso que termina en el año 2001. O sea que es un gran proceso en el tiempo que tiene características muy similares durante todo el proceso, pese a que en un momento era un gobierno de facto, que era esta dictadura militar, y luego continuó con algunos gobiernos democráticos que fueron electos por el pueblo, digamos, pero tenían ciertos matices muy similares. Además, él mismo dice que la misma dictadura no fue igual, porque hubo un proceso de muchos conflictos internos dentro del mismo ejército que generaron una primera etapa, que es la etapa de Rafael Videla, de general, de militar Rafael Videla, y de el otro militar que fue Viola, que lo continuó. Cuando vuelve Galtieri, digamos, hay en proceso un corte entre el ejército, digamos, que tenía una cierta, no quiero decir ideología, digamos, pero una cierta dirección. ¿Por qué? Aclaro. Porque dicen que no, desde lo ideológico o desde lo discursivo, era anticomunista, era un montón de cosas, digamos, pero desde lo práctico y desde lo que nos interesa a nosotros, que es la política exterior, estuvieron muy cerca a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, digamos Rusia, entonces no era ni tan democrático ni tan anticomunista, pero fue por una serie de situaciones que después las vamos a ir viendo. De todos modos, desde lo económico, que es el punto principal de lo que analiza el autor, nosotros podemos decir que hay la idea de la dictadura militar fue generar cambios estructurales en la dinámica económica del país y en sus bases sociales. Esta situación es como consecuencia de un gran proceso de que existió en Argentina durante los 60 y los 70, de convulsión y de estado de alerta social, digamos, de diversos grupos sociales, especialmente estudiantes, jóvenes, y estos elementos, digamos, sociales fueron muy combativos y se utilizó el concepto de la guerra contra la subversión, o sea, contra focos, que estos focos iban en contra del orden necesario, de un orden institucional, digamos. Entonces se produce lo que ellos consideraron un proceso, bueno, este proceso que se llamaba de reorganización nacional, pero que en sí implicó una amplia violación de los derechos humanos elementales, obviamente la vida, obviamente la libertad, y fundamentalmente a otras situaciones muy especiales, digamos, que produjo exiliados, desaparecidos y todo ese tipo de cosas, pero que se podría entender que existió un péndulo, digamos, desde lo político, de volver, digamos, a la Modelo situación que se agroexportador. producía entre guerras, como dice el autor, o que estaban relacionados con lo que fue la generación del 80, el modelo agroexportador. Entonces, querer volver a esa situación. De todos modos, la modernidad
había influenciado ya en Argentina de otra forma, a través de una acumulación rentística financiera, una apertura irrestricta de nuestra economía y fundamentalmente esto que hablamos recién, que era el disciplinamiento social. ¿Bien? Esto también se producía porque había dentro del circuito financiero internacional, digamos, un gran excedente de los mercados centrales, de las potencias centrales, de dinero, que era necesario ubicarlo, digamos, en otros lugares, y en esos lugares precisamente se produce, digamos, como consecuencia de ello, se produce que el mercado pasa a ser el instrumento disciplinador de las relaciones sociales y especialmente de las fuerzas del trabajo. O sea, esta idea de privilegiar, digamos, a lo que era el mercado, hacía como necesario que era re fundamental o imprescindible modificar radicalmente la estructura económica, a partir de la apertura, a partir del acceso al crédito, a partir de la descentralización, la sustitución de la pequeña industria argentina a través de bienes de consumo que venían del exterior, con lo cual se produce la apertura de la economía y la destrucción de los puestos de trabajo y todo ese tipo de cosas que tendrán consecuencia en el año 2001, con la explosión social. De todos modos, esta necesidad de los gobiernos centrales se dio a través de unas prácticas especulativas en el mercado financiero. Y para ello actuaron dos organismos, que ya los venimos viendo, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, estos dos instituciones crediticias fueron muy propensas, no quiero decir propensas, pero fueron muy insistentes, digamos, en la toma de crédito y fundamentalmente generaron que en el año 1976 la deuda externa argentina era de 8.000 millones de dólares y cuando sale este gobierno en el año 83 la deuda externa era ya de 45.000 millones. O sea, un crecimiento es exponencial. De todo modo, este crecimiento no obtuvo dirigido a la compra o al mejoramiento de las estructuras financiera o industrial o del aparato productivo, sino a una supuesta inversión en elementos bélicos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre relacionamos mucho a Malvinas, digamos, a la dictadura con Malvinas, pero también hubo otros conflictos, que fue, por ejemplo, con Chile, y que se produjo un fuerte, digamos, una situación de convulsión social previa al conflicto en el año 1978, que el Mundial de Fútbol trató de reparar, digamos, las relaciones sociales, pero que en realidad ya venían muy conflictuadas dentro del interior del país, porque la gente tenía lo que considera el autor un pseudo chauvinismo o un pseudo nacionalismo oligárquico que fundamentalmente justificaba, digamos, la idea de conflicto bélico, digamos, o la idea de superación territorial el privilegio que tenía Argentina como propietario del canal de Beagle y fundamentalmente la zona de la isla de Tierra del Fuego, y tres islas, que en realidad son tres peñones, que se ubicaban en ese lugar y que generaron dos cosas. Primero, que hubo un laudo arbitral, y ese laudo arbitral tuvo como aprobación una decisión de la corona inglesa, que esta corona inglesa obviamente apoyó a Chile en ese laudo arbitral. Argentina, lamentablemente, cuando tuvo que revisar o solicitar la revisión sobre esta decisión, perdió tiempo, no lo pudo hacer y lamentablemente se presentó extemporáneamente, digamos, el reclamo argentino. De todo modo, este laudo arbitral fue revisado luego por el Vaticano en la persona del sumo pontífice Juan Pablo II. De todo modo, digamos, esta situación no se reparó hasta entrar ya la democracia después del año 83.
Bueno, la característica que nos dice el autor de la política exterior durante la dictadura, que fue caótica, que no fue, digamos, muy ordenada y fundamentalmente como que tuvo como consecuencia que fue heterodoxa en relación a los otros eh, movimientos también militares que habían en otros países latinoamericanos, y que tenían esta característica, que eran más bien prácticos. Bien, en un primer momento, Argentina se puede decir que tuvo una tratar de acomodarse, digamos, a las decisiones de Estados Unidos, en el sentido de que nosotros habíamos sustituido, digamos, a Inglaterra por Estados Unidos en nuestras relaciones comerciales. Entonces, había dentro, dice el autor, de las fuerzas militares que integraban el gobierno, como también de algunos elementos sociales que apoyaban, civiles, digamos, que apoyaban a la dictadura, un ambiente pro Estados Unidos, o sea que preferían, digamos, relacionarnos con Estados Unidos. Pero que en esa situación tiene como, o toma mucha importancia lo que pasaba en Centroamérica y el apoyo que el gobierno militar argentino le dio a los contras en Nicaragua. Pero, a su vez que eso se producía de esa forma, en el año 1977 ingresa al poder un presidente estadounidense que se llamaba Jimmy Carter, que él tenía como bandera la promoción de los derechos humanos en todo el país, en todo el globo. Con lo cual, como estrategia global, dice. Con lo cual, imagínese que los procesos, estos que habíamos dicho hace rato, de disciplinamiento social, de persecución, de violación sistemática de los derechos humanos, era criticable por los Estados Unidos. De todo modo, Argentina utiliza el concepto de la no intervención en los asuntos internos, la política Drago, digamos, como para decir, bueno, nadie nos puede criticar, y fundamentalmente siempre buscó que, o mejor dicho, dijo que había una incomprensión en Occidente de la cruzada antisubversiva, digamos, como que lo equivocado era el mundo, digamos, bueno, era un conflicto medio complicado. Pero de todos modos, digamos, y ya entrando en lo que son el conflicto propio de la guerra de Malvinas, hay que tener en cuenta que el gobierno militar utilizó como estrategia la justificación del conflicto norte-sur, es decir, que Malvinas era un enclave colonial dentro del territorio, digamos, del terreno nacional, del territorio bajo soberanía argentina, pero era un enclave colonial, en este caso europeo o de los ingleses. Bien, y aunque parezca raro, porque digamos el prestigio de la dictadura militar dentro de la sociedad estaba muy, digamos, venido abajo, muy cuestionada, sí se generó un proceso popular de apoyo y de solidaridad hacia los soldados y las personas que lamentablemente fallecieron en el conflicto. O sea, no fue tanto como un nacionalismo, sino también una solidaridad social, digamos, comunitaria, de relacionarse con los pobres soldados, que eran nada más que conscriptos, no tenían una formación militar, que fueron llevados a Malvinas. En cambio, se demostró palmariamente que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas, digamos, desde lo profesional, de lo que corresponde. ¿Por qué? Porque habían sido, desde el año 76, fuertemente auspiciadas, digamos, con gasto bélico, pero para perseguir internamente a los supuestos opositores a ese orden que ellos querían impartir. O sea, estaban muy especializados
en las violaciones de derechos humanos, pero no en estrategia militar o para inclusive oponerse a un líder mundial, como en ese momento era en Inglaterra, una potencia a nivel militar. Además se producen dos o tres hechos importantes. Argentina, o mejor dicho, el gobierno militar, tenía la creencia que este trabajo que hacía Argentina o mejor dicho, esta relación comercial, económica, financiera Con Rusia, hacia las empresas estadounidenses, iba a implicar que el apoyo. obviamente Estados Unidos privilegiara a Argentina sobre sus relaciones con Inglaterra. Por otro lado, hay que tener en cuenta también, como decíamos hace rato, que las relaciones exteriores del gobierno militar eran bastante caóticas. Argentina violó el bloqueo cerealero contra Rusia, o sea, desobedeció la orden, digamos, de Estados Unidos de no proveer a Rusia cuando Rusia produce la invasión de otro país, que en este caso es Afganistán. Entonces, Rusia cuando invade, Argentina le continuó vendiendo cereales. Bien, entonces nos dice el autor que las consecuencias políticas o de política internacional que tuvo la guerra de Malvinas y la posterior derrota de nuestro país, primeramente destruyó las relaciones con Europa Occidental. ¿Por qué? Porque Europa Occidental privilegió siempre el apoyo, digamos, a Londres, a Inglaterra, como parte de ese bloque. En relación a sus relaciones con Washington, como capital de Estados Unidos, tampoco sirvió, porque Estados Unidos también privilegió sus relaciones con Gran Bretaña. Poco éxito tuvo digamos, el acercamiento económico que tuvieron, hasta inclusive lo militar, las Fuerzas Armadas Argentinas con Rusia. ¿Por qué? Porque en su momento, Rusia, siendo integrante del Consejo de Seguridad y siendo obviamente una parte dentro de Naciones Unidas, no vetó en ningún momento las resoluciones que se salieron de Naciones Unidas condenando la invasión, entre comillas, la invasión de las Islas Malvinas. Bien. Por otro lado, lo que sí se generó, que no fue una consecuencia querida, digamos, fue la importante relación de Argentina con el grupo de los países no alineados y los países hermanos que se encontraban, digamos, alrededor de Argentina, como Brasil, Cuba, Perú. Y la consecuencia que yo saco de todo este capítulo es lo que dice el autor, que los poderes mundiales actúan de acuerdo con sus intereses, y no según los favores, las concesiones o los negocios que se hacen con ellos. Bien, hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias, Lucio. Yo lo que por ahí puedo hacer como para aportar a esto que vos fuiste exponiendo muy claramente, que son los puntos principales del capítulo sobre dictadura, sobre la última dictadura cívico-militar, voy a compartir la presentación que hice esta mañana para ir sumando algunas cosas, o sea, no sin ánimo de reiterar, o sea, voy a ir salteando las cosas que ya quedaron clarísimas y por ahí sumando otras que me parece que pueden llegar a aportar en el sentido de lo que estuvimos conversando. Voy a compartir ahora mi pantalla. Ay. Bueno, brevemente, ¿no? Como bien señaló el compañero Lucio, justamente la última dictadura cívico-militar que inicia el 24 de marzo de 1973 tras el golpe de Estado, tiene características diferenciales en relación a los procesos anteriores. Y esto que señaló Lucio me parece que es muy importante dejarlo así claro, porque esta mañana también generó
por ahí una serie de debates y de preguntas, porque entender, ¿no?, que algunas de las medidas económicas que se iniciaron durante la dictadura tuvieron sus consecuencias y tuvieron su, digamos, profundización, y en esto hago referencia al modelo económico neoliberal que eclosionó en la crisis del 2001. Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta justamente para entender que los cambios económicos, los cambios en la estructura económica, en la estructura social que se dieron fueron muy profundos, ¿no? Rapoport, por ejemplo, señala que este proceso de distribución regresiva de los ingresos que implicó el empobrecimiento, la marginación de distintos sectores de la población, han dejado huellas que se extienden hasta nuestros días, ¿no? Y en esto señalar también que la política económica justamente ha sido crucial y es crucial, digamos, para entender este punto central. En 1976, al asumir la última dictadura, el gobierno militar, el gobierno de facto, asume como ministro de Economía Martínez de Hoz, que ya vamos a ver quién era Martínez de Hoz y qué intereses representaba este ministro de Economía. Como decía, se generan cambios súper importantes en la estructura económica, en la dinámica de la económica argentina, y esto obviamente con sus consecuencias directas en las bases sociales. En esta diapositiva es la que particularmente generó preguntas esta mañana, porque planteábamos, ¿no? A ver, ¿cómo es que pasamos de 1976 al 2001? Y no es que pasamos así de un salto, sino que es un proceso que inicia en 1976, que se profundiza en la década de los 90 y que eclosiona, que estalla, por eso así esa imagen como de estallido la crisis del 2001, ¿no? Entonces empecemos a ver cuáles fueron estos cambios estructurales en la economía. Por un lado, el mayor peso que se le empieza a dar al sector financiero, esto que señalaba Lucio, la apertura de la economía, la sobrevaluación de la moneda, ¿no? El endeudamiento externo que es característico, distribución regresiva de los ingresos y un proceso de desindustrialización, que ya vamos a ver que ese proceso de desindustrialización afecta particularmente a ciertos sectores de la industria, pero por otro lado, beneficia, por ejemplo, a los sectores concentrados, a los sectores monopólicos. Y tal va a ser el caso, por ejemplo, de lo que sucede con la empresa Ledesma, que ya vamos a ver. El programa económico que plantea Martínez de Hoz, como bien señalaba el compañero, tiende de alguna manera a favorecer a las grandes élites agrarias y a los grandes grupos económicos locales e intermediarios de capital externo. De esta manera se cercena de alguna forma la industria nacional. En esta idea, ¿no?, de un nacionalismo económico, muy inspirado en las ideas de la generación del 80, muy inspirado en las ideas del modelo agroexportador también, ¿no? Y justamente esto es lo que de alguna manera sienta las bases para la convertibilidad, para las privatizaciones, para las reformas estas de tipo estructurales, ¿no? Estamos frente a un nuevo modelo basado en la acumulación rentística financiera y la apertura de la economía, ¿no? Y de la mano, obviamente, de un disciplinamiento social, porque sabemos que todas esas medidas económicas no hubiesen sido posibles de llevar sin ese disciplinamiento social, porque obviamente muchos sectores organizados, como por ejemplo el movimiento sindical, el movimiento obrero, eran claramente los que iban a poner obstáculos o barreras en el sentido de evitar estas reformas que perjudicaban. Entonces, justamente lo que implementó la dictadura fueron prácticas represivas tendientes a evitar, digamos, de alguna manera, sí, que hayan medidas que puedan llegar a obstaculizar los intereses y económicos. Tal cual ahí dice Liliana, el proceso de reorganización nacional necesitaba imperiosamente de una estructura
profunda económica a base de aplicar terrorismo desde el Estado y desde las Fuerzas Armadas y de seguridad. Bien, justamente, ya vamos a ver esto de la tablita cambiaria. Entonces, algo que señala Rapoport que me parece bien interesante y bien importante para señalar es que la dictadura puso fin a 40 años de crecimiento industrial, que como ustedes fuimos viendo, ¿no? A partir de la crisis del 30 y demás, ¿no? Hubo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, en algunos momentos más fuerte, en algunos momentos más débil, en algún momento con mayores ventajas, en otros no, pero ese proceso se mantuvo. Sin embargo, acá no, acá pasó lo contrario, o sea, se puso fin a este proceso de crecimiento industrial y justamente la política económica apuntó a otra dirección que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decíamos, con privilegiar un modelo de especulación financiera, privilegiar un modelo rentístico financiero y en esto que señala Lucio, que ya se los voy a explicar, de la tablita cambiaria, ¿no? Y cómo eso también fue parte del modelo este de renta y de especulación financiera. Como sí, Lucio. Sí, que en este tiempo se decía el compre dos, digamos, o el dólar barato, digamos. Entonces todo el mundo se iba a Miami a comprar cosas que por ahí no las necesitaban, pero como era tan barato se suponía. ¿Y qué era esto del compre dos? ¿Lo querés explicar? Claro, o sea, que en vez de comprar uno, como el dólar estaba, el peso argentino en el 78 estaba sobrevaluado, para nosotros el dólar era muy accesible, digamos, era mucho menor el valor del dólar en relación al peso. Entonces los argentinos viajaban a Estados Unidos y iban a Estados Unidos y se compraban, por ejemplo, en ese momento 2 televisores o 2 hornos eléctricos. No traían uno, sino traían 2. Gracias. Estaba levantando la mano Carlos, creo que vi. Buenas tardes, profesores. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición. Gracias por la exposición, Lucio. La verdad que fue muy puntual y muy precisa. Lo que quería acotar era en relación a la libre importación, ¿no? Que generó la economía de la dictadura militar del 76 al 82. Porque recuerdo bien en el 81, era los productos, ¿no? Los productos importados, cómo llovían, no solamente los productos chinos, de Taiwán. Recuerdo, discúlpenme la remembranza, había un local acá en la Alcárcer, ahora ya esto quiere que haya hecho disponible en la galería comercial. Hay un local central acá en la Balcarce, entre donde está el Carrefour de la Balcarce. Había un local muy grande, un balcón muy grande. Después se hizo un balcón grande en lo que hoy es el mercado de concentración de abajo de Almirante Brown. Se llamaba Ferimundo, no sé si recuerdan. Ferimundo era así como una exposición, como podríamos decir, una feria de ciencia, una exposición así con mesas y galerías acotadas, en donde se vendían todo tipo de productos importados. O sea, no es como ahora que nosotros vamos a todo por dos y tenemos un local en donde están casi la mayoría productos chinos o bolivianos, ¿no? O chilenos. No, estos eran productos realmente importados, venían de lugares que nunca uno hubiera imaginado que existiera, ¿no? Lo recuerdo bien, y yo creo que ese es uno de los indicios por el cual. Y el otro punto es cómo concientizaba la dictadura militar a los niños y a los jóvenes. Recuerdo bien cuando en la escuela me enviaban a tribunales, nos sabían llevar habían como container en donde mostraban todo el proceso de la eliminación de los terroristas, los guerrilleros, no terroristas, guerrilleros, ¿no? Ahí en Tucumán, los videos esos que mandaban, cómo hacían, digamos, los asaltos a los búnkers de los comunistas o de los, no me acuerdo, yo era muy niño. Recuerdo que ellos concientizaban a los chicos y a los jóvenes de que, bueno, que se eliminó esa forma
nociva de ser ciudadano o tal vez estigmatizándolo, ¿no? Ideológicamente, pero muy puntual, se mostraba, yo era niño y mostraban ciertos, digamos así, ataques militares, tiraban bombas, mostraban a los cadáveres muertos de los guerrilleros, una cosa así. Era el comentario, ¿no? Disculpen. Gracias, gracias Carlos. Por ahí se me cortaba un poco, no sé, escuchaba así como muy saturado y no, por ahí habían partes que no te entendía, perdón, pero sí, o sea, pude entender en general lo que planteaste. Gracias por los ejemplos de lo que nos estabas señalando. A ver, lo estoy viendo los mensajes en el chat. Bueno, justamente, ¿no? El operativo Independencia en Tucumán, que se inicia en el año 1975, es como la antesala, siempre es identificado justamente como la antesala al proceso represivo que se inicia en el 76, ya de características sistemáticas y generalizadas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos señalando, justamente esta decisión de política económica por parte de la dictadura, de modificar radicalmente la estructura económica, tenía como contrapartida o como correlato, ¿no? El terrorismo de Estado, porque de alguna manera fue lo que posibilitó que no haya organismos políticos, sociales, sindicales que pudieran impedir estas acciones, ¿no? Entonces, sigamos. Particularmente les quería señalar esto en relación a Ledesma, por ejemplo, y en esto que señalábamos hace rato, ¿no? A ver, la dictadura cívico-militar, si bien digamos, destruyó, por así decir. Profesional Sí, sí, sí. y empresarial. Sí, sí. Está demostrado en los juicios por delitos de lesa humanidad, en muchos juicios del país. Ford, Mercedes-Benz, Ingenio Ledesma, Minal Aguilar, etcétera, etcétera. Sí, tal cual. Ahora les comento de eso. Cuando hablamos del proceso de reorganización nacional, autoproclamado proceso de reorganización nacional, tenemos que señalar esto que decía Liliana, un proceso, una dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Y cuando hablamos de cívico, de los civiles, hacemos referencia a las empresas, particularmente lo voy a referir, ¿no? Esta solicitada o este anuncio, no, creo que se llama solicitada, no sé cuál es el nombre técnico, justamente fue publicado en el año 1980 en el diario Pregón de Ledesma, que Ledesma dice adhesión al 4º aniversario del proceso de reorganización nacional, firmado por Ledesma, ¿no? Entonces creo que de alguna manera esto nos da la pauta de cuáles eran los intereses que protegía o que los intereses que de alguna manera la dictadura acompañaba, ¿no? Este cuadrito yo lo tomo de un estudio que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales y una organización no gubernamental que se llama Memoria Abierta, que trabaja particularmente con testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, donde plantean justamente este análisis, ¿no? Bueno, a ver, hace un esquema de actividad del Ingenio Ledesma, empresa agroindustrial, Grupo Familia Propiedad, Capitales Nacionales, Carlos Pedro Blaquier, y en relación a la responsabilidad empresarial, por ejemplo, señala detención de trabajadores en el establecimiento fabril, operativos dentro de la fábrica, confección de listas con nombres de trabajadores a detener, uso de camionetas y otros vehículos para secuestrar y desaparecer trabajadores, aportes económicos y habilitación de instalaciones para el funcionamiento de las fuerzas represivas. La cantidad de víctimas que esta investigación señala son 60, 60 entre empleados y obreros de la empresa, 30 permanecen en calidad de desaparecidas.
voy a ir leyendo los comentarios del chat porque veo que están escribiendo muchas cosas y por ahí sí sigo avanzando. La escuelita de Famaillá fue el primer centro clandestino de detención ilegal, tortura y exterminio de obreros azucareros y cierre de los ingenios y profundizar la pobreza. La escuelita de Famaillá situada en la provincia de Tucumán. Cualquier funcionario que tenga doble discurso y ponga restricciones que no cumplen es repudiable. No sé de qué está hablando. El gobierno actual de Morales sustenta a la empresa Ledesma y coadyuva a sus intereses para reformular su imagen, y es terrible como un medio local difunde esa adhesión al aniversario del proceso de reorganización por parte de Ledesma. Los mismos gobiernos de distintas líneas del peronismo en Jujuy acompañaron a Ledesma en situaciones de intereses compartidos, pero ahora estamos analizando la dictadura más cruenta de Argentina. Radiovisión Jujuy, su dueño legítimo no fue Genefes, sino familia Genefes. Ajá. Bien. Sigo entonces adelante. Bueno, ahí también, ¿no? Habría que hacer un estudio, no hay en la provincia de Jujuy investigaciones concretas, por ejemplo, que analicen el rol de los medios de comunicación en concreto, ¿no? Pero sí tuvieron, y de hecho se señala muchas veces a Anuar Jorge como dentro de este grupo de cómplices civiles empresariales. Sigamos. Yo les quería comentar algo muy brevemente que tiene que ver con mi investigación de maestría. Yo durante la maestría, mi tesis se tituló Genocidio y Responsabilidad Empresarial y analicé el caso del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. No sé si ustedes recuerdan que cuando vimos la campaña del desierto y lo que implicó este proceso genocida donde con el sentido de extender las fronteras se aniquiló a población indígena, yo les hablé de un genocidio constituyente. Este autor, que es Daniel Feuerstein, señala el proceso de la dictadura como un genocidio reorganizador. Un genocidio reorganizador no tendiente a aniquilar, a exterminar a ciertos sectores de la población que de alguna manera contrariaban estos intereses de la última dictadura, que tenían que ver principalmente con esta forma de organizar el Estado ideológicamente desde los principios occidentales y cristianos, ¿no? Frente a este inicio de lo que podrían llamar, y que llamaban de hecho la delincuencia subversiva, la guerrilla de fábrica, ¿no? Por entender a los obreros organizados sindicalmente. Este autor señala 3 momentos en este proceso genocida. Por un lado, la construcción de la otredad negativa, o sea, cómo se va construyendo la figura del delincuente subversivo, estas personas que había que eliminar del modelo social que se estaba planteando, ¿no? El delincuente subversivo, yo les decía recién la guerrilla de fábrica, que fue de alguna manera lo que se planteó más en los centros industriales, ¿no? Por otro lado, el aislamiento de las víctimas, que tuvo como principal objetivo, el aislamiento de las víctimas, pensemos en los momentos de secuestro y de alojamiento en centros clandestinos de detención, ¿no? En este aislamiento de la víctima. El objetivo principal, romper todos sus lazos sociales, romper de alguna manera sus lazos políticos, los vínculos de solidaridad, de reciprocidad con compañeros y compañeras, etcétera, ¿no? Y particularmente el exterminio, que es el momento más, digamos, más grave del proceso genocida, porque es cuando se produce el aniquilamiento de las personas, y después él señala la realización simbólica del genocidio. Que la realización simbólica del genocidio, señala el autor, no termina con la última persona muerta, con la última persona asesinada, sino que los efectos del genocidio se extienden muchas veces hasta nuestros días por prácticas que se actualizan, por prácticas que se reinventan. Pensemos, por ejemplo, muchas veces cuando surgen estos discursos negacionistas, la teoría de los 2 demonios, de alguna manera tienen que ver con esta reproducción del proceso genocida que se extiende a lo largo de los años, ¿no? Y en el tiempo. Y por otro lado,
para pensar la responsabilidad empresarial, tenemos que entender, por ejemplo, que hubo complicidad directa en la violencia criminal por parte de las empresas, tan como señalaba Liliana. Nosotros aquí en la provincia de Jujuy conocemos los casos de la empresa Ledesma, de Minera El Aguilar, pero si hacemos un recorrido por el país, hubo muchísimas empresas, por ejemplo, la Veloz del Norte, la empresa de transporte que conocemos, ¿no? Mercedes-Benz, bueno, muchísimas, ¿no? Y particularmente, esto es importante también tener en cuenta, estas empresas produjeron violaciones de los derechos laborales. Muchas de las detenciones, muchos de los hechos delictivos llevados adelante por la empresa por las empresas en contra de sus trabajadores se produjeron en la misma empresa, o sea, en el lugar de trabajo, en momento, ¿no?, de estar cumpliendo funciones, que ahí para el derecho laboral el momento de estar trabajando tiene otro tipo de protección, ¿no? Entonces ahí vemos que se produjeron estas violaciones en el derecho laboral. También vemos cómo las empresas financiaron a la represión. Acá en el caso de Ledesma es muy claro, ¿no? El aporte tanto desde infraestructura como el aporte de vehículos, el aporte de elementos de logística, de recursos económicos, de personal, o sea, aporte, financiación a la represión. Y por otro lado, estos negocios ilegales. Muchas de las empresas tuvieron fuertes enriquecimientos posteriores a la dictadura, ¿no? Y como consecuencia de estos negocios que se llevaron adelante durante este periodo. Entonces, bueno, esto ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Justamente fue necesario para la dictadura y para poder llevar adelante su proyecto económico un instrumento disciplinador de las relaciones sociales que tuvo que fue justamente el terrorismo de Estado. En cuanto al contexto internacional, como bien lo señalaba Lucio, ¿no? También estamos en un contexto, pensemos, ¿no?, seguimos en este modelo de mundo bipolar generado a partir de la Guerra Fría, Oriente y Occidente, comunismo, capitalismo, o sea, estamos frente a ese modelo. En el contexto internacional se produce una crisis del dólar, una elevación del precio del petróleo, o sea, en general, bajas tasas de crecimiento y rentabilidad en los países centrales. Argentina en este contexto empieza a desarrollar estas políticas aperturistas liberales que venía señalando Lucio, contrarias al modelo anterior, el modelo que había sido implementado desde la posguerra. Entonces esto hace que justamente se lleven adelante prácticas especulativas en el mercado financiero, ¿no? Argentina, como bien lo señaló el compañero, se vuelve una tomadora de crédito por excelencia, pero esto no se destina a buenos, podríamos decir, a buenos fines, como podría ser, por ejemplo, mejorar las necesidades o mejorar el sector industrial, ni para resolver los problemas de la infraestructura económica. No se toma para eso el crédito, sino que se lo toma principalmente para actividades de tipo especulativas y para el equipamiento bélico que ya había señalado el compañero. Bueno, esto ya lo dijimos, esto también, en esto que señalaba Lucio, ¿no? En relación hace un rato de la tablita cambiaria, justamente es una práctica especulativa que favorece justamente la especulación financiera, porque esta tablita planteaba fechas graduales de devaluación. Entonces eso hacía que la actividad financiera se vuelva altamente lucrativa, porque de alguna manera se ponía ese dinero a trabajar en la bicicleta financiera y les daba a quienes hacían esta actividad especulativa la posibilidad de generar muchas ganancias, ¿no?, a partir de esto. Bueno, como ya dijimos, se produce un desmantelamiento del aparato industrial, de financiamiento de los sectores productivos.
En esto ya lo estuvo señalando el compañero, ya lo dije yo también, o sea, esta idea se plantea la idea de retomar aquello que había sido la División Internacional del Trabajo, una modelo de Argentina abierta al mundo, volver a esta idea del modelo agroexportador, pero el mundo era totalmente distinto, ¿no? Los mercados tradicionales ya no existían, se había cerrado, se había producido un cierre del mercado común europeo, lo que lleva a nuestro país a concentrar las exportaciones agropecuarias en el mercado soviético. De esta forma, el sector agroexportador, agrario exportador, tenía una fuente segura de ingresos. De hecho, ahí Rapoport señala en el texto algo que me pareció interesante, que dice cuál era, digamos, la valoración que hacía de Argentina los diplomáticos soviéticos, y plantea que Argentina era el socio más importante de la Unión Soviética entre los países emergentes y además el interlocutor más importante de la Unión Soviética en América Latina. Sí, Claudio. Profe, le hago una consulta, porque acá en esta... Se te corta, Claudio. Guerra Fría, ¿no es cierto? Hola, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Digo que en este periodo histórico de la última dictadura militar, finales de los 70 y principios de los 80, ya existía, ¿no es cierto?, lo que era la Guerra Fría. Y me queda un poco, me hace ruido un poco esto de que Argentina era socio de la Unión Soviética, y también cuando en ese momento Estados Unidos combatía, digamos, el ingreso del comunismo, ¿no?, en nuestra región. Bien, sí, ya te explico eso. A ver, Guillermo estaba levantando la mano. Esto que vos lo explica, sí, lo preguntás, ahí Claudio Rapoport lo explica a partir de entender, dice él, justamente vieron el título del texto este que estamos leyendo, se llama, acá lo busco, justamente habla de una política económica, una política internacional conflictiva, incoherente. Entonces él, claro, sí. Señala por un lado que hubo dos modelos de diplomacia. Un modelo de diplomacia más de tipo económico, que fue el proyectado por Martínez de Hoz de alguna forma, y un modelo de diplomacia militar, que ya te lo voy a explicar bien enseguida cuando lleguemos a esa diapositiva. Ahí te voy a decir. Sí, Guillermo, ahora sí. Gracias, profesor. Sí, ahí para aportar lo que por ahí le hacía ruido a Claudio, bueno, la Unión Soviética tuvo un acercamiento, es más, el PC tuvo un acercamiento con la dictadura militar. Si uno empieza a buscar, escarbar y googlear, es más, en su momento, con lo de Malvinas y eso, hubo un acercamiento con la dictadura. Creo que si uno empieza a indagar o a profundizar, además yo creo que, no sé si alguien se acuerda del Hogar Obrero, donde es el Macro, donde abrieron sucursal en ese momento. Sí. Fue en la época de la dictadura. Fue en la época de la dictadura, tal cual el PC estuvo siempre en la mira por su participación, sí, no desde los integrantes de las filas, digamos, de militantes, sino claro, de sus cabezas máximas. Claro, pero sí había una adhesión, porque al ser verticalista decía, bueno, hay que apoyar la dictadura, y bueno, nosotros en algunos mítines que hacíamos y donde nos juntábamos con militantes de los 70, y ahí, bueno, salía evidenciada inclusive los cánticos que hacía el PC reivindicando la dictadura de Videla. Creo que por ahí en Google o algo, ahí están subidos, no recuerdo que era Videla, Viola, una dictadura piola, era lo que algo manifestaban, y eso lo comentaban algunos cuadros que no compartían eso y que se alejaron, pero hay material en internet, y te haría colación lo del Hogar Obrero,
porque ahí es donde entró, bueno, los primeros televisores a color, los Toshiba, después trajeron autos Subaru en ese momento, que fue una cuestión que se dio, lo recuerdo, porque mi padre en ese momento compró uno por lo barato que salía. Gracias, Guillermo, por el comentario, y ahí me parece muy importante, ¿no? Volver a remarcar esto que dice Liliana: una cosa son las cúpulas dirigenciales y otra cosa son las bases de militantes, ¿no? Porque también tenemos que señalar que en la provincia hubo muchos desaparecidos que formaban parte del PC. Entonces, sigamos. Volviendo a esta idea, ¿no? De que sí, a todos nos parece un poco contradictorio, un poco confuso, ¿no? Y un poco incoherente, porque en este momento se llevan adelante vínculos económicos con la Unión Soviética. Acá hacemos una pausita. ¿Quién era Martínez de Oz? Para entender también cuáles eran los objetivos de su política económica, cuáles eran los intereses que de alguna manera respaldaba, ¿no? Martínez de Oz, miembro de una de las familias más poderosas de la oligarquía terrateniente, y en esto ahí podemos entender justamente su política dirigida a favorecer el modelo agroexportador, a favorecer ese sector, ¿no? Representante del liberalismo oligárquico. De aquí se desprenden justamente estas medidas aperturistas, esta apertura irrestricta de las importaciones, ¿no? Partidario de las recetas económicas de la Escuela de Chicago. De ahí podemos entender, ¿no? Justamente por qué motivo era tan sobrevalorado el modelo de especulación financiera y la toma de crédito, y a la vez también era directivo de varios grupos empresariales monopólicos. De ahí se desprende la idea de saber quiénes se beneficiaron, cuáles fueron los grupos empresariales que se beneficiaron durante la dictadura, y de confianza del establishment financiero internacional. Inclusive Rapoport señala que Martínez de Oz fue de un nombre así de confianza de personas como Rockefeller. ¿Alguien estaba levantando la mano, perdón? No. Profesora, ahí tal vez comparando con los otros procesos de la historia de dictaduras como la del 30, la del 50, el 60, la de los 80, 70, 80, digamos así, la última, no había necesidad de proscribir al peronismo, o si bien habían proscrito los partidos políticos y abolir la Constitución. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Bueno, justamente no, o sea, vos decís no hubo necesidad de proscribir a los partidos políticos porque se avanzó en medidas más drásticas que directamente tuvieron que ver con el aniquilamiento de los enemigos políticos, ¿no? Y sí, tal cual, o sea, en esto de abolir las garantías constitucionales, abolir o suprimir, mejor dicho, sería el normal funcionamiento de la Constitución y digamos, los derechos políticos, fue como característico también. Sigo avanzando. Bueno, acá empezamos a adentrarnos un poquito en esto de las relaciones triangulares, para entender y para de alguna manera comprender esta pregunta que hacía Claudio, ¿no? Argentina, en este modelo bipolar, en este mundo caracterizado, ¿no? Lo que sucede tras la Guerra Fría, se vincula con las dos superpotencias que se disputaban el mundo en esta etapa bipolar. Esto va a generar mucho conflicto, va a generar también pugnas al interior de las distintas corrientes militares que se disputaban el poder en el seno de la dictadura, ¿no? Y como ahí bien señalaba Lucio, Rapoport caracteriza este modelo de política exterior como un modelo heterodoxo, o sea, porque tiene características particulares, tiene características diferentes a los otros,
pero dice un modelo de heterodoxo, pero de no autonomía, o sea, distinto. ¿Se acuerdan cuando Rapoport dice el modelo peronista era un modelo de autonomía heterodoxa? Este es un modelo heterodoxo, pero de dependencia, justamente por las relaciones que se generan con Estados Unidos y la URSS. Como decíamos, ¿no? La dictadura nació proclamando su vocación occidental y la lucha contra la amenaza comunista, pero se fue relacionando mucho con la Unión Soviética. Por eso es justamente esta contradicción, esta incoherencia que señala Rapoport. Entonces, como ahí bien señalaba acá en el chat, vi que recién puso Lucio, esto, ¿no? En Latinoamérica estaba el Plan Cóndor, que permitía a los militares argentinos realizar prácticas y adiestramiento en las bases militares de Estados Unidos. Entonces, este modelo represivo de política reaccionaria también se proyectó fuera de las fronteras a través de la colaboración con las otras dictaduras del Cono Sur, que este es el conocido como Plan Cóndor, que ahí señalaba Lucio. Sin embargo, ahí tenemos que tener en cuenta que aproximadamente en el año 1900, a partir de 1977, tras la asunción del presidente Carter, Estados Unidos empieza a llevar una política también autoproclamada de promoción de derechos humanos, con el objetivo de recomponer la hegemonía de Estados Unidos. Entonces esto genera muchos conflictos diplomáticos con Estados Unidos, mucha tensión con Estados Unidos, porque justamente nuestro país estaba llevando adelante un modelo dictatorial y fuertemente relacionado con la Unión Soviética. Un dato que me parece clave para entender esto, ¿no? de cuál es el curso y el rumbo que va tomando también la política exterior. En el año 1979, en septiembre del 79, llega al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y pensemos cuál es el rol que ha tenido históricamente Estados Unidos dentro de la OEA, el rol que ha tenido justamente dentro de estos organismos de protección internacional, y de alguna manera esto también nos permite comprender qué estaba pasando, ¿no? Claro, claro. Entonces, como ya había dicho Lucio, la defensa de Argentina en este momento tiene que ver con señalar que Estados Unidos estaba llevando adelante una práctica de intervención en los asuntos internos y que Argentina estaba llevando adelante una cruzada antisubversiva que no era comprendida por Estados Unidos, ¿no? Hay una cosa medio extraña, porque es como que va cambiando justamente el curso de la política internacional en este momento, ¿no? Interesante es pensar que nuestro país y el modelo desarrollado por la dictadura tuvo el respaldo soviético en varios foros internacionales. Sin embargo, también la Unión Soviética, por ejemplo, se oponía o criticaba las políticas, las iniciativas, condenaba las iniciativas llevadas adelante por Chile durante la dictadura de Pinochet, que si podemos hacer un paralelismo, la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura de Videla en Argentina, la Unión Soviética solamente condenaba la dictadura de Chile, sin embargo le daba respaldo a la dictadura de Argentina, y particularmente, ¿no?, motivado por las relaciones comerciales, por las relaciones económicas que se habían entablado. Como ya dijo Lucio, esto no voy a profundizar, ¿no? Argentina se opuso al embargo cerealero contra la Unión Soviética, y esto generó aún mayor tensión con los Estados Unidos. Particularmente Washington no designó embajador en Buenos Aires en este periodo, y las relaciones bilaterales sufrieron un enfriamiento, dice Rapoport. Justamente hasta
hasta la asunción de Reagan como presidente en 1981. Chile, bueno, en relación a la relación de Argentina con Chile, bueno, se lleva adelante una política de confrontación y de preparativos bélicos, esto ya lo explicó muy bien el compañero, y sigamos avanzando. Un conflicto por el canal de Beagle, un datito ahí nada más, o sea, se entendía que el canal de Beagle era un punto geopolíticamente estratégico. ¿Por qué? Porque era el único paso interoceánico austral del hemisferio americano, el único inclusive en el caso de que se inutilizara por alguna razón el canal de Panamá. Entonces era considerado un punto clave para el transporte mundial porque a la vez se situaba frente a las Islas Malvinas, que eran controladas por Gran Bretaña, ¿no? Y a la vez también era un punto estratégico en su cercanía a la Antártida. Ya la Antártida era esta región general, ¿no? Una zona donde había mucha presencia de flotas pesqueras soviéticas y del este. En este conflicto, Videla obtuvo como una cierta señal de apoyo de Moscú. Ya vamos a ver que no pasa lo mismo en Malvinas. Bueno, ya explicó Lucio lo del laudo, lo de la intervención del Papa Juan Pablo II. Y aquí vamos ya puntualmente, esta diapositiva creo que es la que va a dar quizás la respuesta a la pregunta que hacía hace un rato Claudio, porque justamente estas contradicciones que se plantean en la política exterior argentina de este periodo tienen que ver con dos modelos, dos tipos de diplomacia totalmente diferentes, ¿no? Una diplomacia más de tipo económica, que es la que lleva adelante o la que de alguna manera proyecta Martínez de Hoz, y una diplomacia de tipo militar, que es la que lleva adelante la Junta Militar. Por un lado, la económica, o sea, plantea esto, ¿no? Liberal, pragmática, ligada a consideraciones de índole comercial y financiera, respetuosa del status quo internacional y sin limitaciones ideológicas. O sea, lo que a Martínez de Hoz le interesaba era que haya mercados que compren los productos de la agroexportación argentina, ¿no? O sea, asegurar mercados era lo que le interesaba a Martínez de Hoz, sin limitaciones ideológicas. O sea, no nos importaba que esos mercados sean comunistas, por así plantearlo, ¿no? En términos generales. En cambio, esta diplomacia más de tipo militar, que es nacionalista, que es occidentalista, que estaba atada a la doctrina de la seguridad nacional y a consideraciones geopolíticas partidarias de una política de poder en las relaciones con los países vecinos, es la que desarrolla la Junta Militar. Y por este motivo, por la combinación de estos dos modelos diplomáticos, es que nuestro país se relaciona durante este periodo tanto con la Unión Soviética como con Estados Unidos. Ahí estoy leyendo los comentarios. Sigamos. Entonces, las empresas estatales, por su parte, también en este momento aparecen como un factor de endeudamiento externo, ¿no? Porque también esos créditos que se tomaban favorecían la especulación financiera y la fuga de capitales. Pensemos, ¿no?, que quizás en este momento, si en la década de los 90, perdón, muchas de las cuestiones que pasaron en los 70, en los 80, repercutieron en la década de los 90, ¿no? Y particularmente en relación a lo que tiene que ver con la privatización de las empresas estatales. Creo que con esta comisión, no recuerdo si con la de la mañana, conversábamos sobre que uno de los principales argumentos para la privatización de las empresas estatales tuvo que ver con que eran empresas ineficaces, con que eran empresas que no tenían los valores productivos, o que no, justamente que
principalmente esto, ¿no? Que eran ineficaces. Y sin embargo, en la década de los 70 se había tomado crédito que no había sido utilizado para, por ejemplo, el fortalecimiento, el mejoramiento de esas empresas, ¿no? Pero pensemos siempre estos procesos como son como procesos, ¿no? Sigamos. Bueno, la guerra de Malvinas lo explicó bien Lucio. Esto no voy a ahondar, a ver. Bueno, esto por ahí sí. Como ustedes saben, a ver, en el plano internacional, la guerra de Malvinas fue interpretada no de la mejor manera, particularmente por las potencias, ¿no? En el sentido de que si bien habían muchos países que reconocían el reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas, o sea, reconocían que era un reclamo legítimo, lo que no parecía correcto era el modo en el que se había iniciado ese proceso de recuperación de las islas, ¿no? Entonces, inmediatamente después de que se desató el conflicto bélico en abril de 1982, lo que sucede es que justamente el gobierno británico toma represalias económicas con el gobierno argentino. Por ejemplo, se congelan fondos argentinos depositados en bancos británicos. Se cierra la sucursal del Banco Nación Argentina en Londres y se embargan las exportaciones procedentes de Argentina. La Comunidad Económica Europea suspende las compras a Argentina por un tiempo indeterminado. Particularmente, Galtieri buscó justamente el apoyo de las potencias aliadas en esta contienda bélica y, como decíamos, ¿no? O sea, buscó el mayor relacionamiento con los Estados Unidos, colaborando más estrechamente con la política de ese país. Lo que señala Rapoport es que Galtieri quería volver a establecer vínculos con el Pentágono, con la derecha estadounidense. Sin embargo, esto no sirvió de nada, lo vamos a ver, porque la cúpula militar creía, y ahí señala Rapoport, ingenuamente, que su colaboración con Estados Unidos sería correspondida con una devolución de lealtades durante la acción militar, o sea que Estados Unidos iba a respaldar a Argentina, porque como Argentina estaba colaborando con Estados Unidos, lo que creían es que Estados Unidos le iba a dar el respaldo durante la guerra. Sin embargo, esto no pasó. Y peor aún, tampoco le dio su respaldo la Unión Soviética ni China, con quien también se habían establecido relaciones comerciales y relaciones durante este periodo, ¿no? Particularmente tanto la Unión Soviética como China se negaron a utilizar su poder de veto sobre las resoluciones condenatorias que pesaban sobre Argentina a raíz de esa ocupación de las Islas Malvinas. Además de esto, para peor todavía, Moscú suspendió las compras de granos a Argentina durante el transcurso del conflicto. Sin embargo, como bien señaló el compañero, nuestro país recibió el apoyo de los países no aliados, del movimiento de países no aliados. Por ejemplo, Brasil, Perú, Cuba, Venezuela, o sea, los países del tercer mundo que respaldaron la posición de Argentina y emitieron manifestaciones de solidaridad con nuestro país. Lo que señala, por ejemplo, el autor Rapoport es que esta guerra significó una derrota tanto militar como política para nuestro país y implicó también el derrumbe interno de la dictadura. Por un lado, dice, empeoró los vínculos con Europa Occidental, que estaba llevando adelante una política más bien vinculada al fortalecimiento de los derechos humanos o al reconocimiento de los derechos humanos. Para esta política, una guerra implicaba una situación de vulneración de derechos humanos, ¿no? Por otro lado, no sirvió
para nada la política colaboracionista que nuestro país llevó adelante con Washington en América Central. Recuerdan, Lucio señalaba, por ejemplo, el apoyo de nuestro país en Nicaragua. En Nicaragua, digamos, Estados Unidos justamente lleva adelante una invasión, podemos decir, sí, con el objetivo, un conflicto con el objetivo de eliminar al sandinismo, ¿no? Como movimiento político. Por otro lado, ¿qué más? Bueno, el acercamiento tanto político como económico que se llevó adelante con la Unión Soviética tampoco resultó exitoso en el conflicto de Malvinas porque la Unión Soviética se desentendió de la cuestión y no dio ningún tipo de respaldo a nuestro país, y plantea Rapoport que la única diplomacia que dio frutos fue justamente la diplomacia llevada adelante con los países no alineados. Ahí yo puse más mal, entre los países hermanos, no es no hermanos, es entre los países hermanos y entre los países no alineados, que ahí dice Lucio, más que decir no alineados, a nosotros nos gusta decir la tercera posición. Que justamente, si bien estaban en contra de la dictadura, entendían que la reivindicación argentina era totalmente legítima porque la ocupación británica de las Islas Malvinas, como bien señaló el compañero, implicaba un enclave colonialista, o sea, significaba todavía un claro ejemplo del colonialismo en América Latina. Bueno, lo que ya les estuve señalando, ¿no? Muchos de los países entendían que la devolución de las islas representaba un derecho legítimo para nuestro país, pero que se la quiso recuperar a través de una guerra, lo que esto generaba conflicto y controversia, ¿no? Y plantea Rapoport una guerra insensata, conducida por una dictadura odiada e incapaz, a quien no le importó la pérdida de las vidas. El enemigo en este caso, o sea, Gran Bretaña, mostró superioridad militar y bueno, esto favoreció obviamente al gobierno británico. Leo los comentarios. Muchos de los países habían tenido un proceso de expulsión de las potencias centrales porque tenían enclaves en su territorio, especialmente Asia y África. Así es. Bueno, miren, acá les puse un fragmento de un discurso de Margaret Thatcher que lo señala Rapoport, que dice: hay quienes dicen que Gran Bretaña no es más la nación que construyó un imperio y dirigió una cuarta parte del mundo. Bueno, ellos estaban equivocados. La lección de las Falklands es que Gran Bretaña no ha cambiado y que esta nación aún tiene los grandes méritos que brillan a lo largo de nuestra historia. En este sentido, ¿no? Reafirmando esta vocación imperialista de Gran Bretaña, reivindicando justamente el imperio, ¿no? De alguna manera. Bueno, ya nos queda, ya estamos por terminar. Entonces, como veníamos diciendo, ¿no? Argentina estaba envuelta en un proceso de crisis económica muy profunda y a la vez también esto se suma a una incapacidad estatal para llevar adelante eficazmente el conflicto bélico. Como bien señalaba Lucio, ¿no? Pensemos que las Fuerzas Armadas y a partir de esta doctrina de seguridad nacional estaban entrenadas para la represión interna y no estaban entrenadas así para un enfrentamiento bélico y menos con una potencia extranjera, una potencia externa como Gran Bretaña. Esto lleva a la rendición de Argentina en la guerra
y justamente a la principal lección de alguna manera en materia de política exterior, que justamente plantea esto, ¿no? Los poderes mundiales actúan de acuerdo con sus intereses y no según los favores o concesiones o negocios que se hacen con ellos. Fue absurdo, fue iluso pensar que que Argentina iba a tener el apoyo de las potencias, tanto de Rusia como de Estados Unidos, en este conflicto, porque justamente no actúan, como dice el actor, según los favores o concesiones o devolviendo favores, sino actúan de acuerdo a sus propios intereses. Y sabemos, por ejemplo, que históricamente Estados Unidos fue cercano a Gran Bretaña también, entonces no iba a actuar en favor de un país como el nuestro, ¿no? La Junta Militar, por otra parte, también es importante señalarlo, no tomó ninguna medida que apuntara a crear mejores condiciones para el aislamiento. Finalmente, llegamos al fin de la dictadura. Esta es la última diapositiva, que ya la crisis económica era insostenible, el repudio popular era incontenible, y lo que hacen es preparar una salida electoral negociada con las direcciones de los principales partidos políticos, tanto el peronismo como el radicalismo, que estas elecciones se concretan en diciembre de 1983. Sin embargo, plantea el autor que se mantuvo el aparato estatal en manos de un poder económico sumamente concentrado, emergente de la desindustrialización, del empequeñecimiento del mercado interno y la profundización de la dependencia. Tanto la deuda externa como la impunidad para los represores y beneficiarios de la dictadura fue de alguna manera un condicionamiento para la Argentina democrática, que se inicia en diciembre de 1983. Y como señala finalmente algo que me parece importante resaltarlo y remarcarlo, que este proceso de desindustrialización que se impone a partir de 1976, de alguna manera formula las bases principales para justificar una nueva política exterior que se implementa también en los años 90, en este sentido de entender cómo este modelo político neoliberal empieza en la dictadura y se extiende en los 80, en los 90, hasta que eclosiona en la crisis del 2001. A ver, voy a ir con los comentarios. Pero siempre buscando impunidad para los responsables, y que además tuvo asomadas en la democracia para la aprobación de la ley de punto final y obediencia debida. Bien, ley de punto final y obediencia debida lo vamos a ver cuando veamos el gobierno de Alfonsín. Tal cual, se declararon inconstitucionales años después. Aquí en el norte el proceso de desindustrialización es el cierre de todos los ingenios, que fueron casi 70 entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Tal cual, el cierre de los ingenios, que se acuerdan que lo señalamos desde el periodo anterior, o sea, en la etapa previa a la dictadura, ¿no? El cierre, este proceso de concentración, de alguna manera, tiene que ver con que se cierran los ingenios más pequeños y se concentran en ingenios grandes, ingenios monopólicos. Y el juicio a las juntas, que bueno, también lo podemos ver cuando veamos a Alfonsín. El juicio a la junta fue el inicio de presión de la llamada... Sí, tal cual. Y podemos ver la película Argentina 1985. Sí, sería una buena idea. Bueno, hasta ahí termina mi presentación de la clase del día de hoy. ¿Ha quedado alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya sido resuelto? Y de las unidades anteriores,
Bueno, ahora lo único que tienen es que estudiar, ¿no? O sea, si leen los textos se entiende, es comprensible, creo que es interesante, a mí me parece muy interesante analizar, digamos, esto como lo plantea justamente Rapoport en entender los procesos históricos, ¿no? Los procesos históricos, analizando tanto estas cuestiones más de tipo estructurales como las cuestiones más de tipo coyunturales que favorecieron que se, o no que se produzcan ciertos acontecimientos. Ahí nos dice Liliana, fue inédito el juicio desde el aspecto de práctica democrática argentina, es precursor en condenar delitos de lesa humanidad. ¿Hay alguna que es obligatoria y otra que es complementaria? Sí. Ahí, por ejemplo, en lectura obligatoria es Rapoport, o sea, el libro de Rapoport, el de Política Internacional Argentina, es obligatorio para las unidades históricas. Para las unidades teóricas, ustedes recuerden que hemos visto también otros textos que son obligatorios, por ejemplo, el texto de Colacray, el texto de Figari, o el otro texto de Rapoport. Hay varios que son como obligatorios, pero, por ejemplo, en las unidades históricas yo les puse también otros textos, que por ahí hay algunas cosas que yo tomo de los otros textos para las exposiciones, pero concéntrense, como el texto obligatorio es el de Rapoport. Si les queda tiempo, si tienen posibilidades, péguenle una leída a los otros, porque seguramente cosas les van a aportar. Hay algunos que son como cuestiones que son reiterativas en los textos, pero hay algunas otras cosas que pueden ser interesantes y les pueden sumar para el estudio. El parcial es escrito, como les decía, yo les voy a mandar un formulario de Google con preguntas para desarrollar, no es multiple choice. Son preguntas para desarrollar que ustedes van a poder desarrollarlas en este formulario, y lo hago a través de formulario porque me parece más práctico al momento de responder, porque hay muchos compañeros y compañeras que se conectan desde el celular. Entonces, si yo les hago hacer un texto, por ejemplo, en Word, por ahí se les va a complicar un poco enviarlo, subirlo, guardarlo, o sea, es como más difícil armar un texto a través del celular, ¿no? Entonces va a ser a través del formulario de Google, aparte así queda ahí como más ordenado. El tiempo que van a tener para hacer el parcial es el tiempo de la clase, o sea, si ustedes necesitan las 2 horas, estamos aquí las 2 horas, si ustedes lo terminan antes, se van antes, como sea, pero las 2 horas esas yo voy a estar aquí, así que lo vamos a realizar. ¿Cuántas preguntas? Todavía no lo he formulado al examen, o sea que todavía no tengo definidas cuántas preguntas van a ser, pero no se preocupen en el sentido de que la cantidad de preguntas se va a hacer, se va a correlacionar con el tiempo que tengan para desarrollar el parcial. Ahí recuerdo ver, la compañera Esther Alicia Quispe está mandando su asistencia. Pónganla a través del formulario, porque yo después no lo veo acá en el chat. No se olviden de que la asistencia siempre a través del formulario. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta que les haya quedado? Ahí me hace Carlos seña de que no, a ver a los demás. Bueno, entiendo que estamos bien, o sea, estamos bien para este primer parcial. Así que bueno, entonces nos veremos el próximo. Gracias, profe. Nos vemos. Me tengo que retirar. Gracias. Hasta luego, Liliana. Javier dice no. Bueno, entonces, si les parece, cerramos aquí. Profe, nosotros yo soy de la mañana, nos conectamos en la clase de la mañana y usted nos va a pasar el link del formulario para poder acceder al parcial. Sí, tal cual, Andrea, cada uno se conecta en su horario, en el horario en el que siempre se conectan a clases, el horario en el que cursan, así que, y ahí yo les envío el formulario y tienen tiempo para hacerlo. Bien, gracias, profe.
No, de nada. Hasta la próxima clase, entonces. Saludos. Hasta la Hasta próxima. la próxima, profe. Ay, me pone Lucio, linda experiencia de haber podido presentar este tema. Yo nací en 1975 y no suelo leer cosas por el estilo, digamos, mirando al Estado. Como... Bueno, me alegro que te haya servido para leer un poco más sobre esto. Nos vemos, saludos.